nombre es Edison Andrade Pérez, soy estudiante de especialización en biotecnología agraria y en este momento voy a realizar la explicación de la unidad 3 para el curso de Introducción a la Biotecnología. Como tema introductorio tenemos que los avances importantes en agricultura se presentan con la selección de plantas sobresalientes y un cruzamiento pues de esta buscando un mejoramiento de la especie. Entonces inicialmente lo que se realizaban eran entrecruzas entre un maíz que tuviera pues la característica deseada, buscando pues un vigor híbrido y una heterosis. Hacia 1960 Norman Borlaug pues desarrolla un trigo de alto rendimiento que es genéticamente modificado. Entonces ya con esto pues abrimos paso a dialogar sobre lo que son los organismos genéticamente modificados y las semillas. Entonces vamos a mencionar lo que son el uso de organismos genéticamente modificados para reducir el hambre, las nuevas prácticas que se incluyeron con estos organismos, en la ingeniería genética cómo aporta en la tecnología de ADN recombinante que permite introducir genes de otras especies, sean vegetales o no. Y dentro del comercio de semillas pues vamos a hablar de lo que son los agronegocios y la comercialización de semillas resistentes a insectos, herbicidas, con calidad nutricionales mejoradas o con propiedades farmacéuticas. Por último hablaremos de lo que es la micropropagación, lo que permite pues una multiplicación acelerada de las plantas y con ello pues una recuperación de las especies amenazadas de extinción y conservación de las especies cultivadas y silvestres. Entonces, inicialmente, uso de la tecnología para obtener nuevas variedades vegetales. Entonces, mutación y selección. El mejoramiento convencional se basa en la reproducción selectiva de individuos de una misma especie. Bueno, entonces en esto tenemos cruzamientos con parentales, los cuales se cruzaba la planta que tenía la característica interesante con los parentales. Estas entrecruzas pues permitían incorporar la característica deseada en la nueva planta, y el tiempo digamos que para ellos es de entre 5 y 15 años de hacer los cruces para hacer la selección, y también puede ir acompañado, el inconveniente es que va acompañado de genes sean deseados o no. Los marcadores moleculares también es otra técnica pues que utiliza digamos que para seleccionar aquellas plantas que tienen características interesantes, y el uso de la genómica permite pues digamos que la identificación de plantas que tengan características deseadas en su ADN. Otra manera es la alteración del número de cromosomas. La multiplicación del número de cromosomas, conocida como poliploidia, es un fenómeno que ocurre espontáneamente en los vegetales. Entonces, ya sea por una disyunción de cromosomas o por una falla en la citocinesis, causa una multiplicación de los lotes cromosómicos. Con esto, pues se restablece la fertilidad de las plantas, y esta digamos que práctica o técnica originó pues trigo, colza, avena, tabaco, algodón y otras plantas digamos que tenían un mejor comportamiento productivo. En 1935 se descubre la colchicina. Eso es una sustancia que impide la formación de busos mitóticos y por ende la creación de nuevas especies por medio de poliploidia. Otra forma de alterar el número de cromosomas es mediante la cultura de anteras. Una vez identificados los mutantes recesivos en las plantas haploides, es posible obtener variedades, sea por hibridación o por duplicación cromosómica. Ingeniería genética y creación de nuevas especies. Bueno, entonces, como ya es bien sabido, existen genes que son de intereses o que pueden, digamos que, permitir ventajas a alguna planta en organismos diferentes, o sea, que no sean plantas, como microorganismos. Entonces, la incorporación del transgen requiere técnicas de transferencia muy complejas, y en este paso es donde la ingeniería genética pues permite, por medio de la tecnología de ADN recombinante, introducir el gen interesante en la planta, ya venga de otra planta o de otro organismo. El gen pues está acompañado de un gen promotor y un gen marcador. El gen promotor lo que va a permitir la transcripción de la secuencia pues de ADN en la planta, y el gen marcador pues es seleccionar la planta transformada. Como dijimos, los marcadores moleculares lo que permiten es seleccionar la planta que tenga digamos que una especificidad en su cadena de ADN. Verificar la incorporación del gen con técnicas bioquímicas y moleculares pues es digamos que la práctica para comprobar que el gen está ahí. Las plantas se llevan posteriormente pues a un invernadero para seleccionar las madres que se usarán en las retrocruzas selectivas. En este proceso pues también hay digamos que unos cruces con los parentales para obtener una línea genética con la cual se inician los ensayos, ya sea en invernadero y posteriormente en campo. Bueno, aquí el cruzamiento selectivo introduce uno o varios genes. Como dijimos, hay genes que pueden ser no deseados en la selección y que van ahí dentro digamos de los cruzamientos, y la ingeniería genética
permite la introducción del gen específico que tiene, digamos, de interés y que pueden de cualquier organismo. Puntos importantes en cuanto a las denominadas plantas biotecnológicas actuales. Entonces tenemos, digamos, que tres propiedades de estas, que son las propiedades agronómicas, la calidad nutricional mejorada y las propiedades nuevas. Entonces, como propiedades agronómicas tenemos plantas tolerantes a herbicidas, a insectos o a virus. Las plantas tolerantes a herbicidas, pues teniendo en cuenta, digamos, que las malezas compiten por nutrientes y por luz, lo que se hace, digamos, es crear plantas transgénicas que sean tolerantes a un herbicida específico, ya sea glifosato, glufosinato o imidazolinonas, como en el caso de la soya, y que le va a proporcionar una ventaja sobre las especies silvestres. La ventaja, pues, solamente, digamos, que se aplica cuando se utiliza ese glifosato o ese herbicida específico. Si se utilizara, pues, otro, la planta sería, digamos, igualmente aplicable como el cultivo convencional, ¿sí? No tendría ninguna ventaja. El inconveniente de esto es que hay, pues, 15 especies silvestres que ya son tolerantes a herbicida, las cuales, pues, han tenido, digamos, que por medio de polinización la transferencia del gen que le permite la tolerancia al herbicida. En cuanto a resistencia de insectos, pues teniendo en cuenta que dañan entre el 20 y el 40% de las cosechas, pues se busca, digamos, que transferir una toxina que es del Bacillus thuringiensis, la cual es letal para el microorganismo y que le permite, pues, digamos, que ser resistente al ataque de insectos, ¿sí? Lo que se busca y para evitar es que hayan, pues, niveles más altos de toxina en la planta que la que produce el microorganismo, y de esta manera no creen resistencia a los insectos. La resistencia a virus, pues, es una inhibición de la reproducción viral, lo que hace, pues, que el virus no sea capaz, digamos, de incorporarse en el ADN del hospedador. La producción hortícola, pues, no tiene, digamos, que la misma capacidad productiva, ¿sí? Y no se aplican, digamos, que estas técnicas debido, pues, a que es muy costosa la aplicación de la tecnología en esto. El poroto resistente a virus del Brasil evita pérdidas del 45 al 80%, con lo que se puede mostrar que la aplicación de la biotecnología, pues, tiene muchas ventajas para la producción agrícola. Nutrición, calidad nutricional mejorada, reducción de alérgenos, tiempo de conservación. Es, digamos, que las características que se le aportan a la calidad nutricional. O sea, al reducir alérgenos, pues, son alimentos que van a traer muchas más ventajas a los consumidores. Y el tiempo de conservación, pues, va, digamos, a permitir que se conserve por más tiempo una determinada planta o su fruto en la cadena productiva. La canola comestible, al reducir ácidos grasos saturados y glucosinato, pues es otro, digamos, de los aportes de la biotecnología. Y el que más relevancia tiene es un arroz en Asia con vitamina A, debido a que, digamos, allá tienen dificultades o deficiencias de vitamina A en los alimentos. Hay muchas muertes en el país o personas que pierden la vista por completo, por lo cual se ha creado un arroz, digamos, con betacarotenos al cual se le incluyeron un gen de narciso y un gen bacteriano, y permite, pues, que haya, digamos, como que la síntesis de la vitamina A. Las propiedades nuevas particularmente son farmacéuticas y, pues, de plástico. Las plantas que se han incluido son alfalfa, arroz, maíz, tabaco, banana y papa. Estas plantas deben ser cultivadas, como son de fines farmacéuticos, en confinamiento, y deben ser procesadas, digamos, que de manera especial, evitando contaminación de los alimentos. Son plantas que producen alimentos, pero que tienen en sí, digamos, que fines farmacéuticos. Entonces se busca que no se mezclen con las plantas comerciales para producción de alimentos. Agronegocios, cultivos transgénicos y mercado de semillas. El agronegocio, pues, son las actividades económicas originadas de los sistemas productivos agrícolas y pecuarios cuyo fin es comercial. Como cultivos transgénicos, entonces, son cultivos comerciales que utilizan semillas biotecnológicas con presencia de algún transgén que le brinda ventajas productivas al cultivo frente a los cultivos convencionales. Ya vimos cuáles son las ventajas. Entonces, la relación de esto es que el mercado de semillas es el engranaje entre los agronegocios y los cultivos transgénicos. ¿Esto por qué? Porque en los países en vía de desarrollo y los países desarrollados, las semillas son una necesidad básica para el sector agrícola, y en la cual, digamos, varios gigantes génicos, así se denominan las empresas productoras de semillas, digamos, han incursionado, ¿sí? Entonces es el agronegocio de ellos, en el cual le aportan al agricultor las semillas con los transgenes
y estas semillas le proporcionan pues a la agricultura una mayor ventaja productiva y una mayor ganancia económica. Hay controversia frente al mercado debido a los factores de esterilidad que obligan a la agricultura a comprar año tras año las semillas o pagar regalías por el uso de las semillas patentadas. Entonces, en este agronegocio, pues digamos que esa es como la limitante, que haya que pagar o estar comprando frecuentemente las semillas. Recuperación de recursos naturales. Entonces, en la recuperación de metales se empezó a utilizar la biotecnología debido a que en el siglo XIX una empresa inglesa extrae metales solubilizados. Entonces empiezan a hacer uso de las bacterias quimiotróficas del género Thiobacillus, las cuales transforman sulfuros metálicos insolubles en sulfatos solubles mediante oxidación. Este proceso, conocido como biolixiviación, se utiliza para extraer cobre, níquel, zinc, oro y cobalto. Y en Chile pues es muy utilizado la biolixiviación para la extracción de cobre utilizando pues bacterias quimiotróficas. Otro de los recursos que se extraen con uso de biotecnología es el petróleo. Utiliza el xantano, pues son biopolímeros que aumentan la viscosidad y mejoran el bombeo del crudo. También digamos que se tiene pensado la introducción directa de microorganismos cuando el petróleo empieza a escasearse. La micropropagación era el último tema para tratar. Entonces hay plantas que tienen una reproducción asexual, ¿sí? Entonces que les permiten, digamos que sin necesidad de haber polinización o haber, digamos que más presencia de plantas, reproducirse ya sea utilizando bulbos, cormos o tallos. Eso es el caso de la papa, de la cebolla, del plátano. Esta técnica, digamos, esta reproducción se conoce como totipotencia y es la capacidad que tienen las plantas de regenerar los tejidos, ¿sí? Ya sea después de afectación de herbívoros o por condiciones ambientales adversas, hayan perdido parte de sus tejidos, se pueden recuperar. La micropropagación es una técnica pues diferente a la totipotencia porque utiliza explancton, ¿sí? En la que no se utiliza, digamos, que como tal un bulbo, un cormo, sino que pequeños fragmentos extraídos de las hojas, de las yemas apicales, de los segmentos nodales o de las yemas axilares. Estas, digamos que pequeños fragmentos permiten, ¿sí? Ya una vez son cultivados en medios de composición adecuada, la generación o la regeneración completa de una nueva planta. Las etapas, digamos, de la micropropagación. Entonces está pues el establecimiento del cultivo aséptico, en el que una vez el explancton se extrae, se debe desinfectar y se debe sembrar en medio de cultivo con las características asépticas con las que se siembran los microorganismos, es decir, en una cabina de flujo laminar y con todas las condiciones asépticas. Bueno, entonces después de estar en el medio de cultivo, los propágulos que se generan ahí se pasan a un medio de multiplicación en el cual se obtienen varios subcultivos. Estos subcultivos, posteriormente en la siguiente etapa, hay que preparar las plantas para transferencia al suelo. Entonces se pasan del medio de multiplicación a un medio de enraizamiento, que además de proporcionarle pues, el crecimiento de raíces a las plántulas, le va a permitir mayor vigor y el que se empiece a desarrollar la fotosíntesis. Ya después de ahí viene la aclimatación, en la que las plantas que están en el medio de cultivo de transferencia se pasan directamente al suelo o se pasan a un medio a otro sustrato. Esto, digamos, se hace con el fin pues, de que la planta empiece, digamos, como a aclimatarse a las condiciones del ambiente. Entonces se llevan a invernadero protegidas de la luz directa del sol y posteriormente se llevan a campo normal. Importancia: permite recuperar plantas amenazadas de extinción, pasar en el caso del ñame de 25 kilogramos de producción en 2 años a 300.000 kilogramos. Tiene un mejoramiento genético acelerado por homocigotos puros y la conservación de germoplasma de especies cultivadas silvestres, lo que garantiza pues una mayor biodiversidad. Conclusiones: la agricultura es una ciencia en constante evolución que le permite, digamos, que los logros obtenidos en la producción primaria pues digamos que se deben gracias al aporte que ha hecho la biotecnología, en especial la ingeniería genética y con la creación de nuevas especies. Los organismos genéticamente modificados pues han permitido desde sus inicios combatir el hambre en el mundo gracias pues a la creación de estas especies que tienen una mayor ventaja productiva frente a los cultivos convencionales. Y para finalizar, pues considero que la biotecnología es la ciencia de la innovación y la conservación. El descubrimiento de técnicas como la micropropagación
o de los cultivos transgénicos, pues permite, digamos, que la recuperación de plantas en peligro de extinción y la conservación de germoplasma vegetal, garantizando así una diversidad ecológica en el medio ambiente. Eso es todo, esta es la bibliografía. Muchas gracias.